Bienvenidos a todos a la charla de hoy. Estamos con Jimmy Pons, quien nos va a contar la importancia que es reinventarse día con día en este mundo que es tan cambiante y cada vez más rápido. Hola Jimmy, ¿qué Hola tal? a todos, muy bien, encantado de estar aquí contigo. Cuéntanos un poco tu experiencia. ¿Qué te ha motivado a reinventarte día con día tantos años? Bueno, al final yo empecé en internet en el 96, ¿no? Y entonces, claro, uno mira para atrás un poco toda la evolución tecnológica o cómo hacíamos las cosas antes, y el cambio, como tú decías al principio, es radical y cada vez es más rápido, ¿no? Entonces te tienes que reinventar. Además, el problema es que nunca sabes qué va a pasar los próximos meses. Entonces es muy importante que seamos conscientes de ese cambio y sobre todo que estemos preparados y seamos ágiles para adaptarnos, ¿no? Entonces es una cuestión de eso, de ser súper ágiles, de ver un poquito más allá, ver hacia dónde va el mundo y a partir de ahí actuar. ¿Cómo te has reinventado tú y por qué? Yo creo que también va un poco en el carácter. Yo reconozco que necesito cambiar, me aburro fácilmente. Y si algo no me motiva, pues entonces hace que vaya perdiendo el interés. Entonces al final me va muy bien, porque como todo cambia muy rápidamente y al final es una capacidad que uno va desarrollando con los años, va perfecto. Un mundo cambiante y yo me aburro rápido. Entonces es una fórmula muy buena donde esa situación, para mí el cambio o reinventarme no es un problema, sino que se ha convertido en un reto, y superar retos hoy en día es lo que realmente te mantiene así. ¿Y cómo sabes en qué punto innovar o cuál es la tendencia que vas a seguir? ¿Por qué camino te vas a reinventar? Bien, una vez más me dejo llevar mucho por mis instintos, ¿no? No tengo una fórmula matemática. Lo que está claro es que si tú vas investigando cada día qué sucede en el mundo, cuáles son las noticias, cuáles son las tendencias, qué pasa en la sociedad, al final la sociedad es un termómetro muy bueno. Por ejemplo, en el sector que yo estoy más, que es el turismo, lo que hay que ver mucho es hacia dónde va la sociedad, cuáles son los nuevos gustos de los clientes, qué cosas van a necesitar en un futuro próximo, ¿no? Entonces, cuando empiezas a crear como una brújula tuya, que vas viendo por dónde va la sociedad, pues es más fácil adaptarte a esa sociedad, que al final es lo que vas a tener que ofrecerle productos a esos clientes. ¿Has conseguido crear alguna metodología que te ayude cada vez a reinventarte más fácil y más rápidamente? Sí, de alguna manera uso varias cosas. Para mí la primera es un concepto que se llama Ikigai, que es un concepto japonés que lo que hace es te ayuda a encontrar tu razón de vivir, tu razón de existir. Y es sencilla de aplicar, tú buscas primero lo que amas, después defines en lo que eres bueno, por lo que te pagan o te pueden pagar y lo que necesita tu comunidad, tu familia, tu entorno. Cuando esos 4 elementos están todos en equilibrio, haces lo que amas, además es en lo que eres bueno, te pagan por ello y al final tienes un beneficio en la sociedad, pues eso ya es mejor que te toque la lotería, ¿no? Después tengo una obsesión por las metodologías, porque yo soy autónomo, bueno, emprendedor, que es como más glamuroso, ¿no? Entonces, si no tienes metodología, si no tienes estructura de funcionamiento, es casi imposible sobrevivir a la jungla, porque la metodología te ayuda a ser más efectivo, más productivo y hacer más con menos horas de trabajo, ¿no? Entonces, si no tienes metodología es complicado. Entonces uso mucho cómo terminar con mi lista de tareas. Sobre todo me di cuenta
que perdemos mucho tiempo en tonterías. ¿Cómo cuál? Pues en cosas que no son productivas, como las redes sociales o procrastinar. La gente procrastina mucho. Es decir, procrastinar es, tú sabes que tienes que hacer algo, pero siempre encuentras una excusa mejor para no hacerlo. Entonces, al final se trata de que cada uno tiene que crear su propia estructura y su propia metodología para trabajar, para que realmente seas productivo y efectivo. ¿Qué barreras te has encontrado en el camino en el momento de innovar? Para mí hay una que es vital, que son las personas. Las personas somos lo menos, en general, siempre hablamos en general. Las personas nos cuesta innovar, nos cuesta cambiar, nos cuesta adaptarnos, nos cuesta pensar. Sí, y yo, pese a que mucha gente dice que tienes que salir de tu zona de confort, yo no estoy de acuerdo con eso. Quizás soy el primero que habrás oído decir que no. Yo creo que lo que hay que hacer no es que tengas que salir y tirarte a la piscina sin mirar si hay agua ni esas cosas. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es aumentar cada vez más su zona de confort, hacerla más grande. Entonces yo lo que recomiendo es salir, explorar, volver a tu zona de confort, con lo que has aprendido, aumentar tu zona de confort y volver a salir a explorar. Pero eso es salir a ciegas, provoca mucho estrés. Eso es haciendo las cosas, básicamente. Exactamente. Vemos mucha gente siempre hablando, haré, y vale más un gramo de hacer que un kilo de decir, ¿no? Creo que es algo que me gusta aplicar mucho. Bueno, ¿hay algunos otros errores que has cometido que puedas compartirnos para que pues, la gente, incluyéndome, no caigamos en estos mismos? Muchísimos. Yo he cometido muchos errores. El primer error que he tenido que aprender es a confiar más en tu instinto y en ti mismo, a no dejarte llevar tanto por lo que te dice la gente, sobre todo la gente que a veces, por lo que sea, es tóxica a tu alrededor. Entonces la gente tóxica es la que te dice esto no funcionará. Yo me acuerdo, en el 97 pusimos en marcha un proyecto que era vender productos de Menorca, de Baleares por internet. Y claro, al final mi error, porque al final terminó un poco mal el proyecto, mi error fue creer a la gente que me decía esto no va a funcionar, esto del e-commerce, nadie nunca dará los datos de la tarjeta de crédito para comprar. Entonces, al principio no fue fácil porque casi nadie en esa época compraba por internet, ¿no? Pero yo ahora pienso, oye, ¿y si yo lo hubiese mantenido? ¿Qué sería hoy? Pues a lo mejor no sería nada o a lo mejor sería un gran proyecto, ¿no? Entonces mi primer error fue no mantenerme ahí en eso, ¿no? Y creer a la gente que, y encima si tú no veías que no iba del todo bien, pues claro, es normal, ¿no? Eso es uno de los errores que creo que deberíamos aprender. Y otro también es un poco, que es lo contrario de lo que acabo de decir, hasta qué punto tienes que mantener un proyecto, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto confías en tu proyecto, lo mantienes y en qué momento decides cambiar? Exacto, yo creo ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo llegas a esa conclusión? No hay una fórmula matemática, hay que dejarse llevar por el feeling, las maripositas, esas cosas, escuchar mucho el cuerpo, ¿no? Pero el problema es encontrar ese punto entre permanezco hasta la muerte o lo dejo llevar porque ya no es... y eso para mí es lo más complicado. Y creo que eso depende mucho de la situación, sobre todo de cuánto dinero tienes en el banco, que te permite... son muchas, ¿no? Pero para mí ese es el kit. Cuándo dejarlo y soltar un proyecto, porque... Saber tus limitaciones, ¿no? Conocerte, sí. Conocer el entorno, cómo se lleva
Y eso depende mucho de las personas, del proyecto, del momento. Y nuevamente, ¿cómo, por ejemplo, en este tipo de casos, ¿no? Has innovado, has cometido errores, has fracasado, ¿cómo continúas motivado para volver a innovar, volver a reinventarte, recuperar fuerza y volver ahí sí que creo que es muy fácil. A ver, es muy fácil decirlo, hay que hacerlo. Para mí es que yo no cometo errores. Nunca he cometido un error. Es decir, no cometo un error si a posteriori aprendo de ese error y me ayuda en el siguiente paso. Entonces no es un error, es un aprendizaje. Porque al final, antes, como las cosas cambiaban más lentamente, pues tú ibas al colegio, después ibas al instituto, después ibas a la universidad y ahí adquirías un conocimiento. Después ibas a la empresa y ahí seguía tu formación, la empresa te formaba. Y ahí el aprendizaje siempre era constante. Ahora, ¿qué pasa? Que todo va tan rápido que es raro que aprendas en la empresa. Es raro que tú vayas a una empresa y aprendas sobre el futuro, porque las empresas son muy lentas. Las empresas se gestionan mirando el retrovisor. ¿Cómo puedes adaptar esas estructuras tan grandes normalmente a una filosofía de innovación constante y que funcione? Yo creo mucho, mira que se ha hablado mucho del emprendimiento, ¿no? Pero si yo tuviera que poner eso en una balanza, yo me considero más intraemprendedor que emprendedor. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un intraemprendedor, de toda su experiencia que ha tenido como emprendedor, la lleva a una empresa tradicional. Intraemprender. Yo ayudo con esa experiencia que tengo a desarrollar proyectos de innovación con filosofía de emprendimiento. Yo digo que hay dos tipos de empresas. Los empresarios, empresas dinosaurios, y empresarios, empresas que son tradicionales pero tienen un espíritu más millennial, ¿no? Entonces yo creo que no la solución está siempre en los millennials, sino la solución, y otra palabra que me gusta mucho, yo me considero un viegenial. Tengo 55 años, pero tengo espíritu millennial, ¿no? Es decir, yo creo que unir la experiencia con el espíritu millennial de innovación, de estar en todas las nuevas tecnologías, todo eso, y mezclar todo, es fantástico. Entonces, las empresas tienen que buscar intraemprendedores. ¿Qué habilidades crees que un emprendedor o un empresario deba tener para poder emprender un tema de innovación? ¿Existen características o requisitos que digas, hay una diferencia entre estas empresas o estos emprendedores en comparación con otros que no se adaptan tan fácilmente? Sí, sobre todo empezar a usar otro tipo de herramientas. El problema de las empresas tradicionales es que tienen que explorar nuevos territorios, normalmente territorios digitales. Pero si tú, que eres el que tienes que de alguna manera dirigir, comandar, liderar una exploración a un territorio digital, tú no puedes usar mapas analógicos. ¿Qué es lo que sucede? Las empresas tradicionales, el problema que tienen es que están usando, no sé, mapas antiguos, como los que usó Colón, para ir a descubrir América, ¿no? O lo que ellos pensaban que eran los otros países, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer esos empresarios, siempre con el cariño, es para diferenciar, no es nada negativo ser empresario, es empezar a conocer nuevas herramientas, como Business Model Canvas, como mapas de empatía, como mapas de experiencia cliente, otros diagramas. Tienen que empezar a usar otras herramientas. Entonces, eso implica que tú vayas a hacer otro tipo de cursos, implica que abras tu mente.
Implica que de vez en cuando vayas a hacer networking con emprendedores jóvenes aunque no les entiendas. Implica que empieces a usar otras herramientas, como por ejemplo, yo ahora hace un año he empezado a invertir en criptomonedas, pero no he invertido millones de euros, he invertido nada, muy poco. ¿Pero por qué? Para saber cómo funciona, para saber qué es ese nuevo mundo, para que cuando alguien me diga algo, al menos sepa de qué está hablando. Y ese es el gran problema, es que nadie está dispuesto a invertir. Exactamente. Si no lo conozco, pues no me meto. Al revés. Tienes que salir a explorar, coger ese conocimiento y después ver cómo lo aplicas en tu empresa. Y si además una vez cada 15 días invitas a un emprendedor a tomar un café con tu junta directiva, pues que te explique y ver cómo puedes colaborar con ella. Me preguntaras un poco, bueno, que me explicaras cómo una empresa tiene una estructura pues bastante compleja, cómo puede innovar y adaptarlo a todas sus áreas. Bien, yo creo que hay algo muy importante, y es que las empresas tienen que entender. Las empresas hoy en día, la mayoría de ellas se gestionan mirando al retrovisor. Es como si conducimos y solo fuéramos, yo qué sé, de Madrid a Santander mirando por el retrovisor. Es imposible. Entonces, las empresas tienen que, por supuesto, mirar por el retrovisor, ver lo que han dejado, los errores que han cometido, cómo ha ido la estrategia, tener la capacidad de estar en el presente, porque el presente es lo que hace que estén vivas, que funcionen, que vendan, que de alguna manera estén ahí, ¿no? Pero también hay que mirar al futuro. Y si hablamos de conducir, pues sería poner las luces cortas, ¿no? Ponerlas largas, mirar el parte tecnológico, el parte, esto de la tecnología, mirar el parte meteorológico de va a nevar, cómo es la carretera, hay curvas, ¿no? Un poco mirar al futuro para en el día de hoy poder adaptarse a ese futuro, ¿no? Entonces, pero ¿cómo puedes mirar al futuro? ¿Cómo sabes qué futuro viene? ¿A qué te vas a encontrar? Bueno, yo creo que a lo mejor puedes pensar cuál va a ser tu destino o a dónde quieres llegar, pero ¿cómo sabes qué te vas a cruzar en el camino? ¿Cómo te puedes adaptar a eso? Yo creo que hay que ver diferentes aspectos. Uno, y es muy importante, es el tecnológico. La tecnología lo que hace es que cambia la manera de hacer las cosas. La tecnología, además, no está cambiando la manera de hacer las cosas. La tecnología que viene nos va a cambiar a nosotros como personas. Hasta ahora la tecnología parece ser que estará fuera. Tú dices, los coches irán sin conductor. Bueno, es una tendencia que creo que todo el mundo sabe. Muy pronto tendremos robots o corrobots a nuestro lado. Ya lo sé. A mí me encanta. Me encanta una frase que dice, bueno, que normalmente decimos, ¿no? Si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Y eso es algo muy humano, es algo que no haría ninguna máquina. Y eso es lo que nos va a salvar a muchos humanos. Yo siempre a mi hijo Unai, que tiene 16 años, le digo, Unai, si trabajas como un robot, serás sustituido por un robot. Entonces lo que los humanos tenemos que empezar a hacer es ver qué cosas no pueden hacer los robots y centrarnos en esto si queremos de alguna manera conseguir un trabajo o mantener el que tenemos. Pero lo que está claro es que la tecnología marcará pautas y tenemos que estar muy atentos a qué hará esa tecnología. Que los drones van a hacer un montón de cosas, que los coches autónomos repartirán la compra, por supuesto. Pues me gustaría que nos simplificaras un poco nuevamente la metodología para innovar y alguna recomendación que tengas en cuanto a tu experiencia. Yo creo que es muy importante primero definir muy bien quién es tu cliente. Porque si no sabes a quién le vas a ofrecer un servicio
o le vas a vender algo, es complicado que ese producto o servicio se adapte a ese cliente. Y voy más allá que crear un focus group con 5. Hablo de trabajar el buyer persona, de crear estrategias de inbound marketing, de empezar a revisar tu modelo de negocio desde cero para ver si ese modelo de negocio actualmente está alineado con el cliente que tú quieres buscar. Para mí eso tendría que ser como lo mínimo, ¿no? A partir de ahí, empezar a ver si tus productos están adaptados a ese cliente. Y después, una vez tú tienes tu modelo de negocio, tienes los productos adaptados y conoces a tu cliente, una estrategia que se adapte de comunicación, de marketing, que se adapte a ese cliente. No es tan complicado. Lo que pasa que para eso, y me reafirmo, necesitas una nueva mentalidad, necesitas conocer nuevas herramientas, pero sobre todo pasar a la acción. Porque mucha gente se queda en un plan. Cuando ven el plan se asustan y si el plan se queda en un cajón. Hay que dar el primer paso Sí. y continuar caminando. Y el camino se hace al andar, ¿no? Y crear mínimos productos viables y testearlos y validarlos con ciertas acciones de innovación y aprender del error, no penalizar el error en la compañía. Porque aquí estamos muy... En la compañía y en uno mismo, porque muchas veces sí, nosotros mismos nos auto castigamos cuando creemos que nos hemos equivocado, ¿no? Totalmente. Y creo que es muy importante que aprendamos de eso y que digamos, no, lo he hecho, no ha salido como he querido y simplemente toca hacerlo de otra manera. Sí, porque además el mundo nos va a exigir esto. Porque que lo hagas hoy bien no significa que dentro de 6 meses te vaya a funcionar. Entonces tú ya tienes que ir adelantándote un poco. Yo creo que si yo pudiera, crearía laboratorios de innovación, pequeños microproyectos que me ayuden a integrar la filosofía en el ADN. Jimmy, muchísimas gracias por tu conocimiento, por compartirnos un poco de la experiencia que tienes y bueno, darnos una idea de lo que es innovar y la importancia que tiene en estos días. Pues nada, muchísimas gracias a ti por invitarme y a vosotros por escuchar y estar ahí, y no nos queda otra que pasar a la acción. Y disfrutar. Sí,